Perfectamente, José. Ahora sí, la perdí. No, es que me salió algo en la pantalla cuando intentaste compartir o hacer algo y me sacó. Ah, porque está bien. A ver. Me sacó. Muy bien. Bueno, profe, ya ¿Listo? estamos en horario, ya somos casi 300 personas en clase, o sea que se van a seguir sumando seguramente con el correr de los minutos. Igualmente no van a perder nada porque los que se sumen después, porque vamos a, a brindarles la grabación para aquellos que entran tarde y demás, así que no se pierden ningún detalle. Si Perfecto. le parece, comienzo con la grabación de la clase y usted puede Sí, comenzar señor. cuando... Sí, señor. Perfecto, Georgia, cuando gustes, podés comenzar. Ok. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Georgia Melgarejo. Soy ingeniero electrónico y tengo maestría en refrigeración, ¿sí? Me he dedicado a la refrigeración desde hace más de 16 años, todo lo que tiene que ver con refrigeración industrial, comercial y doméstica. La idea de la clase de hoy es que ustedes puedan tener una noción básica de lo que es la transferencia de calor y los diferentes modelos que tenemos para refrigeración doméstica. Vamos a enfocarnos hoy solamente en esa área, ¿sí? Entonces, ¿qué aprenderemos a lo largo de esta charla que vamos a tener, más o menos de 50 minutos? Van a ser los modelos de neveras, llámense neveras, refrigeradores o heladeras, dependiendo del país donde estés, según su sistema frigorífico. Me van a decir, hay diferentes modelos dependiendo de cada país. Nosotros como técnicos debemos enfocarnos en lo que es el sistema frigorífico, la prestación de servicio que da como sistema frigorífico y sus diferencias. Ahí es donde nos vamos a enfocar nosotros porque para nosotros va a ser importante el funcionamiento de la heladera como tal desde el punto de vista mecánico. ¿Cómo funciona el principio de transferencia de calor? Es muy importante que nosotros como técnicos tengamos claro cómo es que ocurre la transferencia de calor, porque casi que el 60-70% de las fallas es por la interrupción de ese proceso de absorción y entrega de calor, ¿sí? Problemas básicos en la transferencia de calor en heladeras, vamos a ver problemas comunes según los modelos y donde nosotros como técnicos tenemos que afianzar nuestros conocimientos para lograr ser más competitivos y más eficientes a la hora de nuestro trabajo. ¿Sí? Recomendaciones básicas según el modelo de la heladera y la importancia de nosotros siempre irnos capacitando en nuevas tecnologías en cuanto a electricidad mecánica y electrónica para estos electrodomésticos en especial, ¿sí? Entonces, todo es bien sabido, todos tenemos heladeras en casa, ¿sí? Es un electrodoméstico que nos va a prestar un servicio. Una ventaja que yo siempre le digo a los alumnos es que heladeras siempre hay en todas las viviendas. Entonces tenemos oportunidad de que haya una amplia apertura de trabajo. Lo que tenemos es que conocer cuáles son los modelos disponibles que vamos a tener. Se conecta a una red eléctrica, dependiendo del país, tenemos 120 voltios 60 Hz o 220 voltios 50 Hz, ¿sí? Viene ensamblado de fábrica. ¿Qué quiere decir que venga ensamblado de fábrica? Que no necesita ningún técnico para su instalación. Las heladeras ya son sistemas compactos, herméticos, que los conectas y ya tienen la funcionalidad que necesitan. No necesitamos licencia ni ningún tipo de matrícula para manejarlas, repararlas o trabajar con ellas. Entonces eso nos evita que nosotros tengamos que pertenecer a algún rubro o rama para pagar algún tipo de membresía por hacer nuestro trabajo, ¿sí? Y dependiendo del sistema que traiga, van a haber diferentes capacidades que por lo general en la mayoría de los países las expresamos en litros, ¿sí? Vienen de dos compartimientos, en la mayoría de los casos tenemos el área del freezer o congelados y el área de refrigeración o heladera como tal. Entonces, entre los modelos, vamos a destacar 6 modelos. Dependiendo del país va a tener un nombre u otro, pero básicamente tenemos heladeras de un solo frío, heladeras de 2 fríos con un compresor, heladeras de 2 fríos con 2 compresores, tenemos heladeras no frost mecánicas, heladeras no frost electrónicas. Dentro de las electrónicas entran las electrónicas de plaqueta convencional y los nuevos modelos que son los modelos inverter, ¿sí? Y tenemos freezer, sea horizontal o vertical. El sistema frigorífico de ambos es el mismo, así que
no vamos a distinguir entre una prestación y la otra de servicio. Heladeras de un solo frío, ¿cómo las distinguimos básicamente nosotros, chicos? Bueno, principalmente es un solo gabinete o un solo compartimiento que está entre el área del refrigerado y de congelado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que es una sola unidad. Hay modelos que tienen una sola puerta exterior o dos puertas, pero a lo que tú la abres tienes un solo compartimiento dentro de la heladera. Tenemos un solo elemento que absorbe calor. Fíjense que un nuevo término que tienen que incluir es absorción de calor. Las heladeras no enfrían, sino absorben el calor de los alimentos que nosotros tenemos adentro. Entonces es importante que nosotros como técnicos tengamos un lenguaje que sea acorde a nuestro conocimiento. Entonces, de ahora en adelante las heladeras no enfrían el producto, sino absorben el calor de los productos que nosotros ingresamos dentro de ellas. Entonces, un solo elemento para absorber calor, y se estarán preguntando cómo entonces es posible que todos los productos que tengamos dentro de la heladera logren descender su temperatura. Bueno, básicamente dentro de la heladera todo lo que metamos ahí va a haber un proceso de transferencia de calor que va a llevar el calor de todos los productos a ese elemento que absorbe calor, que en el caso de las heladeras de un solo frío está en la parte de arriba, en el área de congelado, ¿sí? Tenemos un elemento de control de temperatura. Termostato, ese elemento de control de temperatura, está ubicado en la parte del refrigerador, ¿sí? Ya más adelante, a medida que vayamos avanzando en los conocimientos, vamos a darnos cuenta dónde se ubica y cuál es el elemento que sensa ese termostato que nosotros vamos a tener dentro de nuestra heladera. Esto sería lo que es heladera de un solo frío. Esas serían las características principales que vamos a tener. Luego tenemos las heladeras de dos fríos. En las heladeras de dos fríos podemos observar dos compartimentos totalmente independientes, ¿sí? Si abrimos una puerta vamos a ver que es un cajón o un conservador, y si abrimos la puerta de abajo vamos a ver que es otro. Son dos compartimentos independientes donde no se mezclan en ningún momento los productos ni el aire de transferencia entre los productos que tenemos dentro de nuestros modelos de heladera, ¿sí? En algunos países lo llaman simplemente heladeras con freezer o heladeras cíclicas, es lo que van a encontrar. La heladera con freezer tiene dos elementos para absorber calor, ya que son dos compartimentos independientes, necesito un elemento en cada área. El área de congelados va a ser de mayor capacidad y el área de refrigeración va a tener menor capacidad. Ambos modelos de heladera van a tener ese elemento como principal fuente de absorción de calor. En el caso de la heladera con freezer, vamos a tener un control de temperatura solamente en la parte de abajo. Entonces, se preguntarán, ¿y arriba cómo sucede el proceso de hasta dónde voy a enfriar? Es un proceso en cascada. Primero, controlamos lo que es la parte del congelador o el área del freezer y después la parte del refrigerador. Entonces, el termostato nos va a estar controlando es el área de refrigerado. Si el área de refrigerado está bien, se supone que el área del freezer también lo está. Ya cuando hay una deficiencia de frío en el área de refrigerado, entonces ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que el circuito frigorífico está presentando algún tipo de falla y nosotros como técnicos tenemos que ser capaces de determinar cuál es esa falla. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente así es que se controla la heladera con freezer. Luego tenemos heladera con freezer, un modelo que en algunos países se llama modelo combi. Es una heladera que tiene dos compartimientos totalmente independientes, igual que la anterior, pero a diferencia de esta característica es que esos dos elementos que tiene para absorber calor, cada uno es independiente, controlado por un compresor. Entonces, este modelo vamos a tener doble compresor, doble sistema frigorífico y un control de temperatura independiente para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces vamos a tener control independiente de temperatura para el área del refrigerador, control de temperatura independiente para el área del freezer. En lo que logramos básicamente es que si a ti se te echó a perder el área de congelados, el área de refrigeración va a trabajar sin ningún problema, porque son dos equipos
de congelación y refrigeración compartiendo un mismo gabinete. Básicamente esa es la ventaja que tiene este modelo combi. La desventaja para nosotros como técnicos que tiene este modelo es que todo está comprimido, todo está en un mismo gabinete y tenemos muy poco espacio para trabajar. Es incómodo en muchos casos intentar hacer algún tipo de reparación en este modelo. El técnico que tenga la posibilidad de trasladarlo a su taller debe hacerlo para trabajar más cómodamente. Es bastante incómodo este modelo en cuanto a eso para nosotros como técnicos, pero para prestación de servicio es muy bueno para el cliente. Luego venimos a las niñas bonitas, les digo yo, en cuanto a las amas de casa, de lo que es la refrigeración, porque es la no frost. En todos los modelos anteriores, todos los modelos de heladera generan escarcha, ¿sí? Generan el frost, ese hielo que nosotros vemos en las áreas de evaporación. Eso se soluciona con un sistema no frost, que sería un sistema sin escarcha. El cliente va a decir, no tengo que descongelarlo periódicamente, como es en los modelos anteriores, lo cual es una ventaja enorme que tenemos nosotros. La diferencia para el técnico es que sí genera escarcha. Nosotros sabemos que la escarcha está ahí presente y de hecho es la funcionalidad importante de la no frost, porque la no frost genera una escarcha, pero también tiene otros sistemas que son descongelamientos periódicos que hace que el cliente no necesite estarlo haciendo de forma manual. En estas heladeras tenemos dos compartimientos físicamente independientes. ¿A qué se refiere con que son físicamente independientes? Que nosotros podemos colocar cosas arriba, cosas abajo, y no vamos a tener una mezcla física, pero este sistema trabaja por ductos de aire. Y esos ductos de aire hay una comunicación entre lo que es la parte de congelados y la parte de refrigeración. Si tú colocas, por ejemplo, un pescado sin taparlo, toda la heladera, tanto el compartimento de arriba como de abajo, se te va a contaminar el olor. Entonces, por eso se habla de físicamente independiente, pero tengamos en cuenta que la heladera no frost va a tener una circulación constante de aire entre ambos compartimentos. Tengo un solo elemento para absorber calor, que está en la parte de arriba, a diferencia de la heladera con freezer que tenía dos. En este caso de modelos tengo un solo compartimiento para absorber calor. Solo algunos modelos de heladeras nuevas, no frost inverter, contamos con dos elementos para absorber calor de forma independiente, tanto arriba como abajo. Pero son las heladeras de las nuevas tecnologías, ¿sí? Samsung, LG, todas las que han lanzado modelos inverter duales o NeoFrost se llama el sistema, para que tengan en cuenta. Tenemos un control de temperatura. Este control de temperatura, en el caso de las no frost, tiene múltiples configuraciones. Va a depender si es electrónica o es mecánica. Puedo tener control de temperatura solo en la parte de abajo, solo en la parte de arriba, en la parte de arriba y en la parte de abajo. En el caso de las electrónicas puedo tener control de temperatura solo arriba, solo abajo o en ambos compartimentos. Entonces, básicamente las heladeras no frost van a ser múltiples las configuraciones eléctricas que vamos a encontrar dependiendo del modelo. Una de las ventajas para nosotros como técnicos que tiene que nos dediquemos a reparar no frost es que vamos siempre a encontrar una variación en los modelos para nosotros ir aprendiendo. Cada heladera es diferente y también vamos a encontrar que podemos abarcar muchísimos modelos de heladera si aprendemos el concepto básico y funcionamiento de la heladera no frost. Las aplicaciones o las variaciones entre uno y otro modelo va a depender del fabricante, cómo el fabricante configuró la parte eléctrica, la parte electrónica, la parte mecánica, pero nosotros vamos a aprender muchísimo, cada vez que nos enfrentemos con nosotros vamos a aprender muchísimo de la heladera, ¿sí? Y eso enriquece nuestros conocimientos. Luego tenemos freezer, sea vertical u horizontal. En el caso de los freezers horizontales, tenemos
diferentes tipos de evaporadores de placa, o tenemos evaporadores aleteados como el sistema de Nanofrost. En el caso del freezer vertical, vamos a tener un solo compartimiento. En el horizontal se va a presentar exactamente lo mismo, un solo compartimiento. Voy a tener un solo elemento, generación o absorción de calor. Ese elemento en el caso de los verticales es las propias paredes del freezer, son empotrados, y en el caso de los horizontales es una pared al fondo del freezer o en la parte de arriba tenemos, ¿sí? O hay unos que son tipo rejilla, que cada una de las rejillas es parte del evaporador. Entonces vemos cómo se va formando el hielo y se va congelando. Estos requieren descongelación manual cada cierto tiempo, ya que si se forma muy gruesa la capa de escarcha, la escarcha va a funcionar como aislante y vamos a evitar que se transfiera calor de los alimentos al evaporador. Entonces, en ese caso, se pierde la capacidad de absorción de calor que nosotros necesitamos. Los freezer, por lo general, tienen un control de temperatura dual. En la mayoría de los casos, tú lo puedes trabajar o como refrigerador o como congelador. Va a depender de la necesidad que tú tengas en el domicilio en ese caso. Pero eso lo va a permitir es el control de temperatura o el termostato, para que tengan en cuenta. Básicamente nosotros podemos resumir en estos 6 grupos lo que son la refrigeración doméstica que te vas a encontrar cuando salgas a la calle a trabajar y a dar este tipo de servicios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que la diferencia entre modelos frigoríficos y eléctricos de todos ellos va a depender de lo que nosotros querramos abarcar como técnicos en refrigeración. Yo siempre les digo a los alumnos que nosotros no tenemos que ser técnicos electricistas, pero tenemos que tener un conocimiento de electricidad aplicado a todos estos equipos, para que puedan brindar un diagnóstico certero si el problema es eléctrico y no frigorífico, en lo que es el aparato que van a reparar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de cómo funciona el principio de transferencia de calor en una nevera. Primero tenemos que tener claro nosotros, es la nevera que vamos a ver a qué temperatura trabaja. Un cliente puede percibir esta heladera no enfría como debe, y el problema capaz es que él no sabe que esa heladera no es como la que tenía en su casa antes, que enfriaba a otra temperatura. La heladera nos va a dar la descripción de a qué temperatura trabaja producto congelado. Esas estrellas que nosotros las vemos en el frente de todas las heladeras, donde está el nombre o donde está el tipo de heladera, siempre tienen ese renglón de estrellas que nosotros vemos acá, y esas estrellitas lo que indican es la temperatura de trabajo de las heladeras. Entonces, heladeras de una estrella son las que nosotros vemos en los hoteles, que son los frigobar, o una máquina de hacer hielo, logra alcanzar temperaturas de -6 del producto congelado. Luego tenemos las heladeras de 2 estrellas, son las heladeras de un solo frío, o heladeras con congelador, modelos, les estoy hablando de hace como 14, 15, 16 años, donde tenían 2 estrellitas. Quiere decir que el producto congelado logra alcanzar los -12 grados. Estamos hablando del producto. Cuando tú metes algo en el refrigerador, el producto que logra alcanzar, ¿sí? Heladeras de 3 estrellas, ya tenemos ahí heladeras con freezer, de un solo motor o de 2 motores, logran alcanzar los -18 grados el producto congelado. Y luego hay una 4ª estrella. Dependiendo de la nomenclatura o el fabricante, las 4 estrellas indican que puede alcanzar los -24 a -30 grados, o que puede alcanzar -18 grados 5 kilogramos de producto en 24 horas. Todas las eficiencias de las heladeras se miden en función a 24 horas, 5 productos de congelado. Si ustedes meten, por ejemplo, 5 kilos de helado en el congelador, esos 5 kilos de helado en una heladera con freezer deben alcanzar los -18 grados en 24 horas. Ese es el objetivo que va a alcanzar y para lo que fue fabricado el sistema frigorífico de la heladera.
Ahora sí, nosotros teniendo claro a qué temperatura debe trabajar la heladera, al domicilio que vamos a ir a hacer el servicio, entonces nosotros vamos a medir y vamos a comparar. La primera herramienta como técnicos de refrigeración que tenemos que tener todos son termómetros, porque nosotros vamos a comparar, es un sistema de temperatura y vamos a ver si llega a las temperaturas de trabajo según el fabricante. Ese es nuestro primer parámetro siempre para saber si anda bien o no un sistema frigorífico en un domicilio. Ahora, ¿cómo absorbe el calor? ¿Cómo es que logra llegar a esos menos 18 grados, menos 12 grados, a esos menos 24 grados el producto? Bueno, entendamos que el proceso de refrigeración ocurre en heladeras, aires acondicionados, freezer, ¿sí? Cámaras frigoríficas, cualquier elemento que sea de refrigeración por compresión, nosotros vamos a entender que es un sistema termodinámico. Y para resumir de manera técnica qué es el proceso termodinámico, vamos a decir que termo viene de temperatura y dinámico de movimiento. Entonces, todo sistema frigorífico hace que transforme o mueva la temperatura desde el interior de la heladera, de la cámara frigorífica o de la habitación donde está el aire acondicionado, esa temperatura la desplace y la mueva del lugar. Entonces nosotros siempre vamos a enfocarnos que cualquier sistema frigorífico hace eso, mueve el calor del lugar, mueve la temperatura del lugar. Nosotros no convertimos el calor en frío. Nosotros lo que hacemos es mover el calor, desciende la temperatura y a lo que desciende la temperatura va a considerar que térmicamente cuando usted agarre va a sentir, por ejemplo, el agua mineral que metió en la heladera, ahora está a menos temperatura, está más fría, decimos nosotros. Bueno, realmente lo que hicimos fue sacarle el calor y llevárnoslo a otro lugar. Eso es lo que nosotros podemos entender, que vamos a mover la temperatura del lugar. Con ese principio, vamos a enfocarnos aquí, ¿sí? Donde es el sistema de refrigeración de una heladera básica, una heladera con congelador, como ven ahí. En este caso, lo que es la heladera con congelador, fíjense que nosotros vamos a tener lo que es la parte de la evaporadora, que es lo que tenemos para absorber calor en lo que es la parte de arriba de la heladera. Luego vamos a tener la parte del condensador. Podemos identificar, es toda la zona roja que tenemos aquí, que es lo que vemos en la parte de atrás de la heladera, que si nosotros la tocamos, es una parte que está a alta temperatura. De hecho, si la tocamos mucho, nos vamos a quemar. ¿De acuerdo? Y los otros son parte del elemento del sistema frigorífico. El sistema frigorífico es un sistema cerrado, como les dije, es un sistema hermético. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de transferencia de calor? Vamos a explicarlo de manera muy simple. Todos los productos que nosotros tenemos dentro de nuestra heladera, digamos que entraron a 25 grados, ¿sí? Y nuestra heladera está a temperatura ambiente de 5 grados. Quiere decir que el aire que está dentro de nuestra heladera está constantemente desplazándose a 5 grados. Cuando esos productos a 25 grados entran, ese aire que está en 5 grados empieza a tocarlos, ¿sí? El aire se mueve naturalmente de la heladera, en lo que es el modelo con congelador, ¿sí? Ahora, nosotros, en ese caso, tenemos un movimiento de aire que se llama por convección natural, porque no hay ningún tipo de elemento que haga forzar el aire a desplazarse ahí. Los modelos de heladeras no frost sí tienen un ventilador que hace una convección forzada. Entonces, en este caso, nosotros vamos a agarrar y vamos a entender que el aire se desplaza de forma natural. El aire con mayor temperatura o más caliente va a tender a subir y el aire con menor temperatura o más frío va a tender a bajar en nuestro caso. Entonces, nosotros vamos a tener esta mercadería que está a 25 grados, viene y el aire que está a 5 grados empieza a chocar con esas botellas que tenemos ahí. Entonces, a lo que choca, ese aire empieza a calentarse, ¿sí? Empieza a subir su temperatura. ¿Por qué? Porque empieza a extraer el calor de esa botella. Entonces ya la botella no tendría 25, ya empezaría a descender su temperatura porque el aire le está
robando el calor, por decirlo de alguna manera. Ese aire caliente que chocó con las botellas va a agarrar y simplemente porque es más pesado, va a empezar a subir y va a subir al área donde está el evaporador. Y ese aire caliente choca con el evaporador. El evaporador va a estar a temperaturas de -12, -14, -15, -18 grados, donde empieza ese aire caliente a entregarle el calor. Ese calor del aire es desplazado al serpentín o a la placa evaporadora que tenemos dentro de nuestra heladera. En ese momento, el aire se liberó de ese calor y el aire vuelve a descender su temperatura y empieza otra vez su proceso de descender por estar a una menor temperatura, estar más frío, desciende y vuelve a chocar con los alimentos. Ese es el proceso como el aire empieza a quitar el calor de los alimentos y a entregarlo al evaporador. Hasta ahí solamente estamos moviendo el calor de los alimentos hasta la placa evaporadora. Luego que el calor lo tiene la placa de la evaporadora, también tiene que sacarlo de ahí, no lo puede dejar presente. Dentro de todo circuito de refrigeración se mueve el líquido refrigerante o el fluido refrigerante. El fluido refrigerante dentro del circuito hace que se mueva ese calor, ¿sí? Para eso el fluido refrigerante hace unas transformaciones de estado. En un inicio, el fluido refrigerante entra a ese evaporador en estado líquido y a medida que absorbe calor, se va transformando en estado gaseoso. Y al final del evaporador, ese refrigerante ya convertido totalmente en gas, se va directo a lo que es el otro proceso que ocurre, que es el de compresión. Luego ese refrigerante gaseoso que viene a alta temperatura pasa al condensador, que es la parte de atrás de nuestra heladera. Y ese condensador libera todo el calor que absorbió adentro de nuestra heladera. Y ese calor lo empieza a disipar. De esta manera, el fluido refrigerante se transforma de estado gaseoso nuevamente en líquido, porque al entregar todo ese calor se condensa nuevamente. Y empieza otra vez el proceso de absorción y de entrega de calor. Entonces, básicamente, si nosotros vemos el proceso que ocurre dentro de una heladera como un proceso de la capacidad que tenga de absorber calor y la capacidad que tenga de entregar calor, si ocurre ese proceso, si se respeta ese principio fundamental de la heladera, entonces nosotros vamos a lograr que nuestro equipo trabaje eficientemente. Básicamente intervienen los dos serpentines, tanto el de absorción de calor, que es el evaporador, y su nombre se debe a que lo que le ocurre al gas refrigerante ahí, justamente es ese proceso. Entra en estado líquido, se evapora, en ese proceso de evaporación absorbe todo el calor que viene de los alimentos, luego sale evaporado y se va a la parte de afuera de nuestra heladera, que es el condensador. Y en ese proceso de condensación, que es transformarse de estado gaseoso nuevamente a líquido, libera todo el calor que absorbió. El equilibrio básicamente en cualquier aparato de refrigeración es que estos dos procesos se cumplan. Si nosotros como técnicos garantizamos que estos dos procesos se cumplan, nosotros vamos a lograr que el proceso de refrigeración se dé en los diferentes modelos de la heladera. Entonces, los elementos que más intervienen para obstruir este proceso, que es lo que debe ocurrir, son agentes externos y agentes internos, ¿sí? Los agentes internos, nosotros como técnicos, lo tenemos que saber solucionar. Cuando hablamos de agentes internos, son cosas que se presentan dentro de la heladera o dentro del circuito frigorífico. Ese circuito que el refrigerante recorre, la velocidad de un compresor, por ejemplo, a 60 Hz estamos hablando de son 1500 RPM. Si estamos hablando a 50 Hz son 1400 RPM. A esa velocidad, ¿sí?, se mueve el compresor dentro del circuito y hace que el refrigerante circule
a una velocidad de 10 metros sobre segundos más o menos dentro del circuito. En ese comportamiento que se dé, nosotros tenemos que ser capaces que ese circuito de refrigeración podamos repararlo si el problema es interno. ¿Cuáles son las más comunes que encontramos nosotros como técnicos? Aunque parezca obvio, el exceso de hielo en el compartimiento de congelación o la placa evaporadora. Cuando esa placa se hace muy gruesa, por falta de descongelación periódica, hace que ese aislante térmico no intercambie el calor de los productos a lo que es el gas refrigerante y se pierde el proceso, y ahí es donde la gente dice, la heladera no me enfría, y ustedes van y tienen 5 centímetros de hielo en el freezer y ninguna heladera va a enfriar así. O en el caso de las heladeras no frost, se haya interrumpido el circuito de deshielo automático y tenemos en el evaporador una masa de hielo que hace que no absorba calor. El gas refrigerante está ahí, pero no absorbe calor porque ese hielo sirve como aislante. Entonces, básicamente nosotros tenemos ese como principal problema en lo que son los agentes internos. Luego tenemos problemas del sistema frigorífico, obstrucción parcial siendo una de las más comunes, que el refrigerante no pueda circular por problemas internos dentro del circuito de refrigeración, problemas de rendimiento del compresor, ya cuando perdió su capacidad, todos los compresores tienen vida útil, tienen un desgaste por uso y funcionamiento, entonces pierden su capacidad o su rendimiento. O porque tengamos fugas de refrigerante en el sistema. Estas fugas de refrigerante las hay de dos tipos. Las que causa el ser humano, el típico cuchillo descongelando la heladera y lo rompen el serpentín, o ya hay fugas por deterioro del material y se empieza a fragmentar o a fisurar el material en distintos puntos del evaporador y fuga todo el refrigerante, ¿sí? En esos casos, cuando es ya por desgaste del material, la recomendación principal es o colocamos evaporadores nuevos o ya hay un cambio de heladera, porque ya el material está degradado y cualquier reparación que hagamos va a derivar después reparaciones subsecuentes a esa por el tema de calor que expliquemos para la reparación. Y luego tenemos agentes externos. En los agentes externos va a implorar mucho la educación que ustedes le hagan a sus clientes del manejo de la heladera, ¿sí? En esos casos de los agentes externos vamos a tener, por ejemplo, una muy común que ocurre en la no frost, es la mala distribución de los alimentos en lo que es los compartimientos del refrigerador. Colocan atrás todos los alimentos y hacen que el aire no circula. Si no hay circulación de aire, acuérdense que el aire es el que transfiere el calor de los alimentos al evaporador. Si se pierde este ciclo, entonces la heladera sencillamente no va a cumplir su objetivo. Entonces a veces con la mala distribución de los alimentos hacen que la heladera deje de funcionar eficientemente. Luego tenemos ubicación errónea, ¿sí? Al lado de una fuente de calor o al lado de la pared que en verano le da todo el sol de la tarde y ahí está ubicada la heladera y hacemos que la heladera no pueda ser capaz de entregar el calor. Recuerden que la parte del condensador, la parte de atrás de la heladera es la que debe entregar el calor. Si la pared está más caliente que ella, no puede entregar calor y la heladera pierde eficiencia. Ahí es donde nos dicen, en invierno la heladera me anda bien, pero en verano ya no me anda, ¿sí? O no me enfría lo que debe. Y si se dan cuenta, está ubicada en la pared donde le da el sol toda la tarde. Es un tema de ubicación de la heladera. Luego tenemos poco espacio de circulación alrededor de la heladera y el uso incorrecto del condensador, ¿sí? Todos los fabricantes incluyen unas distancias mínimas, lo que es en la parte de atrás de la heladera y hacia los lados, para que circule bien el aire, para que ella pueda ser capaz de entregar calor. En la mayoría de los casos vemos que eso no se cumple y hace que la heladera pierda eficiencia. Entonces les voy a mostrar nada más unos ejemplos. Unos pequeños ejemplos de ese tipo de cosas. Por ejemplo, la primera imagen que tienen ahí es una imagen de un congelador, una heladera de un solo frío, con una capa de hielo de más de 3 centímetros. En ese caso, la heladera va a perder eficiencia porque no va a tener ningún tipo de transferencia de calor, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos hacer es descongelar la heladera,
y después volvamos y evaluamos si la heladera tiene algún daño o no, o era simplemente un problema de descongelación. Luego al lado derecho tenemos un filtro secador. Por ahí circula el refrigerante, eso es uno de los elementos del circuito frigorífico de heladera, y por ahí circula el refrigerante. Ese filtro secador, como podemos ver el material interno que está, que es la sílica, está degradado, está pelmazado. La sílica son como las que tenemos en las cajas de zapatos cuando los compramos nuevos, que son unas pequeñas bolitas. Así es la sílica, en este caso ya se apelmazó, ya está degradado y hace que el refrigerante no circule con la velocidad que debe y la eficiencia que debe. Entonces, en ese caso, la heladera no absorbe calor porque simplemente el refrigerante no puede circular a través de este filtro. Entonces, en ese caso, ya tenemos nosotros que, como técnicos, intervenir el circuito frigorífico y hacer la reparación correspondiente. Luego tenemos en la parte de abajo un compresor. Simplemente es para aclarar que el compresor tiene una vida útil, tiene un desgaste, tiene piezas mecánicas que están sujetas a lo que son degradación del material, partes eléctricas que están sujetas a degradación por sobrecalentamiento, por sobretemperatura, y el compresor va a tener una vida útil y por ende nosotros vamos a tener que en algún momento ir a hacer un reemplazo del compresor. Y luego tenemos una pinchadura, ¿sí? Una pinchadura de una placa evaporadora producida por un cuchillo. En ese caso, esa pinchadura es totalmente reparable, ¿sí? Hay varias técnicas para repararla, pero nosotros podemos aplicar alguna de las técnicas, la que más se adecua acá, y podemos repararla sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces esos serían lo que son los agentes internos, donde tengamos que intervenir circuito frigorífico del equipo. En el caso de los agentes externos, si vemos la primera imagen que dice no frost, es una correcta distribución de los alimentos para que pueda circular el aire eficientemente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que eso parte. Este principio también sirve para heladera con freezer y heladera con congelador. Nosotros necesitamos que el aire circule eficientemente para que pueda garantizar la buena absorción de calor del evaporador. Luego vamos a tener la ubicación de la heladera, no ubicarla donde le dé el sol, ni ningún tipo de hornalla o fuente de calor. Y la de la derecha, fíjense que es muy curioso, la heladera se ve muy bonita con todo lo que es ese mueble de madera, pero es una heladera que no tiene circulación de aire, que no va a rendir. Entonces, en estos casos donde nosotros tengamos heladeras con algún tipo de empotramiento y eso, hay que garantizar que el aire circule a través de ella. Si no, la heladera pierde eficiencia. Puede ser la heladera más costosa, más bonita que ustedes vean, pero si está en un empotramiento donde no hay circulación de aire, la heladera pierde eficiencia, ¿sí? Aquí están las recomendaciones del fabricante para garantizar la buena circulación de aire. Y la última imagen es el uso del condensador para otra cosa que no sea para liberar el calor. Entonces, en este caso, en un inicio va a ser beneficioso para el condensador si yo coloco ropa, colchas, zapatos mojados, porque el agua me va a permitir que disipe mayor cantidad de calor. Una vez que se sequen esos elementos, van a evitar que el serpentín pueda disipar todo ese calor que necesita disipar. Y en ese caso, vamos a perder el proceso de entrega de calor. Si una heladera pierde el proceso de entrega de calor, pierde el proceso de absorción, porque van a ser directamente proporcionales. La capacidad que yo tengo para entregar calor va a ser la misma capacidad que yo tenga para absorber calor en el interior del compartimento de la heladera. Ahora bien, nosotros vamos a enfocarnos como técnicos en refrigeración en qué es lo que nosotros debemos saber para reparar los diferentes modelos de la heladera, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver desde el punto de vista frigorífico y desde el punto de vista eléctrico. Por ejemplo, heladeras de un solo frío, fallas comunes que nosotros vamos a tener que atender. Problemas de gabinete, ¿sí? Llámese burletes, bisagras, esos son los que más se rompen en las heladeras de un solo frío. La segunda falla más común que tenemos es compresores, problemas de rendimiento de compresor, ¿sí? O
compresor quemado, básicamente por problemas eléctricos. Y luego vamos a tener unas fallas como son la obstrucción parcial y fallas eléctricas. Fallas de obstrucción parcial sería un filtro tapado, como el que vimos, un capilar tapado, un evaporador inundado, o fallas eléctricas como problemas de termostato o problemas de relé. Básicamente en heladeras de un solo frío. Heladeras de dos fríos se conocen por la obstrucción parcial. La mayoría de heladeras con freezer de un motor tienen este tipo de problemas, ¿sí? La obstrucción parcial pasa que las desconectan, duramos un mes sin conectar la heladera y cuando volvemos y la conectamos, la heladera enfría bien arriba, pero abajo no. De hecho, el cliente les va a decir a ustedes, es más, arriba me congela mejor que antes, pero abajo ya no me congela. Entonces ahí estamos presentes ante una obstrucción parcial, no como el filtro que vimos, que capaz era una obstrucción mayor, pero una obstrucción menor y hace que el refrigerante no circule de manera eficiente. La segunda falla más común de las heladeras de dos fríos con un solo compresor son fallas eléctricas, ¿sí? Fallas en relé y en termostatos. Y luego, la última van a ser gabinetes y de compresor. Gabinetes, hablamos lo mismo, burletes, bisagras. No tienden a romperse mucho en ese modelo de heladeras. Luego tenemos de dos fríos, pero con dos compresores. La eléctrica es la falla más común y se debe a que como tiene un sistema eléctrico doble, tenemos mayor probabilidad de falla en ese caso. La segunda es el compresor y del área de refrigeración. Es el que más comúnmente se va a dañar. Y la tercera es una obstrucción parcial, ¿sí? Son menos comunes, pero ocurren en las heladeras. Y luego tenemos las heladeras no frost, mecánicas y electrónicas. Ambas van a tener casi que el mismo graduación de fallas. La primera va a ser de circulación de aire, es la falla más común en la heladera no frost. Y en la mayoría de los casos, como los técnicos no dominan el tema de no frost, entonces no sé repararlo. Y estamos frente a un problema simplemente de circulación de aire. Hay que entender y saber bien cómo es la circulación de aire en los diferentes modelos de no frost para poder atacar esa falla. Luego tenemos obstrucción del desagüe. Básicamente es que el agua no se va. El deshielo automático va a tener un sistema de desagüe directo a la parte de abajo del compresor. Ese sistema se obstruye por diferentes razones. Entonces, si nosotros tenemos esa obstrucción del desagüe, vamos a ver que el sistema se va a congelar a lo largo de más o menos un mes y cada mes la heladera va a presentar una falla. La descongelan, funciona bien, y vuelvan y la congelan, y al mes vuelve a presentar la misma falla. Entonces es una falla que con cierta periodicidad empieza a repetirse. Luego tenemos el circuito eléctrico, tanto en las mecánicas como en las de placa electrónica, va a fallar. En el caso de las mecánicas, los diferentes elementos que tenemos, sea timer, termostato, bimetal, todos los elementos. Y en el caso de la electrónica pueden ser un problema o de sensores o de placa electrónica propiamente dicho. Y como última falla en lo que es las heladeras no frost, es obstrucciones y compresor. A mis alumnos siempre les digo, las heladeras no frost son las heladeras que necesitamos menos herramientas, ya que lo que menos falla es el circuito frigorífico. Entonces nosotros necesitamos son herramientas un poco más comunes para trabajarlas, como un multímetro, una pinza amperométrica y herramientas comunes que tenemos, destornilladores, pinzas, alicates. Ese tipo de herramientas son las que necesitamos para heladera no frost y obviamente el conocimiento de cómo hacerlo. Pero básicamente aquí el circuito de refrigeración es de los menos que vamos a intervenir. Y los freezer presentan casi que las mismas fallas de la heladera de dos fríos con un compresor, que es la obstrucción parcial, problemas eléctricos y de compresor. Básicamente, esas son las fallas más comunes que vamos a tener dependiendo de los modelos de las heladeras que nosotros trabajemos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que sea cual sea el ámbito de trabajo que nosotros como técnicos de refrigeración que queramos lograr, nosotros que tenemos que tener en cuenta siempre saber qué heladera tenemos. Un dato que siempre tienen que hacer es, ahorita con las ventajas del WhatsApp, ustedes pueden pedirle al cliente, información. La heladera falla, ¿qué falla hace?
puede mandarme fotos de la heladera. Entonces, ya ustedes antes de ir a hacer el servicio, ya ustedes se hacen una idea de qué es lo que van a ver, qué es lo que van a encontrar. Si el cliente le dice, la heladera enfría arriba, pero abajo no. Ok, pásame fotos de la heladera, y le pasan, y es una heladera no frost, por ejemplo. Entonces, bueno, si enfría arriba bien y abajo no, puede ser que no tenga circulación de aire al lado de abajo. Entonces, tengo que ir ya preparado para eso. Tengo que ir preparado para ir a revisar el sistema de conductos, el sistema de desagüe, verificar si el damper termostático está bien, no está bien, y hacerme una idea de hasta qué repuestos podría necesitar, y si puedo anticiparlos, mucho mejor. Porque cuando ustedes vayan, van a darse cuenta que el cliente los va a ver diferentes si ya van preparados, si ya van con una idea de qué deben hacer. Y ustedes mismos, las herramientas que pueden cargar en refrigeración son muchas. Entonces, pueden agarrar y seleccionar las herramientas que creen que van a necesitar. Entonces, va a ser mucho más certero el diagnóstico. Entonces, eso va a brindar ante ustedes, para los ojos del cliente, una mejor calidad y eficiencia del servicio en lo que es el diagnóstico del problema, y si llevan el repuesto y le dan solución de una vez, aún mejor. Entonces, la idea es que ustedes siempre se apoyen de eso, del conocimiento de cuáles heladeras tenemos, y ya tener una percepción al cliente, para que no tenga que ir 2 veces al mismo lugar, ¿sí? Entonces ya pueden solucionar. Ya si son fallas mayores, entonces ya tendrán que acordar con el cliente, se llevan la heladera para su taller y solucionan el problema ya, ¿sí? Y si son fallas menores, como fallas eléctricas, las pueden solucionar en la casa del cliente y ya dejar la prestación del servicio cumplida, ¿sí? En ese caso, nosotros vamos a tener que sí o sí enfocarnos en lo que son los problemas más comunes que vamos a tener y la preparación que tengamos que tener. Nosotros tenemos que tener las herramientas adecuadas para hacer el servicio y el conocimiento adecuado para el uso de esas herramientas. Entonces, sí o sí tienen que tener claro de cómo atacar los diferentes problemas de los que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, la importancia de capacitarnos nosotros en lo que es electricidad mecánica y electrónica para aplicada a refrigeración doméstica se va a dar en la evolución que ustedes van teniendo en el mismo desarrollo del trabajo como técnicos, ya que la refrigeración avanza. Todos los días, todos los rubros que nosotros veamos van a avanzar, y la refrigeración no es uno que se pare. Aunque sigamos trabajando con gases refrigerantes, los gases refrigerantes van evolucionando. Tenemos que conocer los nuevos gases refrigerantes, ¿sí? Como hidrocarburos, que son los que se están utilizando ahora. Y también desde el punto de vista eléctrico y electrónico en el funcionamiento de las heladeras. El circuito frigorífico base como tal no ha cambiado, ¿sí? Por ejemplo, en las heladeras común, con un solo frío, tenemos un circuito frigorífico básico y un sistema eléctrico simple. Entonces, ahí vamos a adquirir conocimientos básicos de lo que es atacar las heladeras comunes, ¿sí? Y va a ser el inicio de esas heladeras que nosotros vamos a empezar a reparar. Luego vamos subiendo el nivel, donde tenemos un circuito frigorífico de doble evaporación, que es el circuito frigorífico de las heladeras con 2 fríos, y un sistema eléctrico con resistencia. Ya el circuito frigorífico sufre una modificación, y el sistema eléctrico también tiene otra prestación porque necesita otras cosas. Y luego tenemos lo que es de 2 fríos con lo que son doble control de temperatura o control de temperatura electrónico. Ya vamos a ver las placas electrónicas aplicadas en las heladeras con doble compresor. Y luego en las heladeras no frost tenemos un circuito frigorífico, entre comillas, común, básico, con un sistema eléctrico mucho más complejo, donde tenemos sistemas de descongelados automáticos, controles de tiempo, controles de temperatura por exceso y por defecto, o sea, por baja temperatura y por alta temperatura, y un sistema de protección. Ya vamos a tener resistencias eléctricas, ventiladores y sistemas de protección. Y luego ya nos vamos a las electrónicas, y en las electrónicas vamos a ver que hay un sistema de placa electrónica y sensores. Saber medir una placa electrónica, saber medir unos sensores, para saber si el problema es simplemente o de lectura de temperatura o de control.
y ya nos iríamos a las nuevas tecnologías, que son las heladeras inverter, donde ya vamos a tener un circuito mucho más eficiente, pero más complejo. En el caso de las heladeras inverter, ya estamos hablando de sistemas más complejos de manera electrónica, pero el circuito frigorífico también hizo cambios, porque en estas heladeras la electrónica se metió dentro del circuito frigorífico y ya sistemas que yo tenía mecánicos, ya los vamos a tener electrónicos como válvula de expansión electrónica o válvulas solenoides. Entonces, nosotros siempre como técnicos tenemos que saber qué heladera y saber si tenemos los conocimientos para trabajar con esa heladera y poder brindar el servicio adecuado. Entonces, la idea que nosotros queremos acá es poder a ustedes darles esas herramientas de diagnóstico a los diferentes modelos de heladeras que ustedes se van a encontrar, y fíjense que solo estamos hablando del área doméstica. Más adelante podrá ser comercial o de otro rubro. Bueno, espero que ahorita José nos ande la ronda de preguntas para ver qué dudas tienen, chicos y chicas. Excelente clase, profe. La felicito. Yo sé que no le gusta que le diga profe, que le diga Georgia, pero estoy tan acostumbrado, así que sepa disculpar. Bueno, Vamos a hacer una ronda de preguntas. Voy a aclararles porque vi varias consultas allí. Se va mañana, para todos aquellos que se fueron antes o no pudieron estar presentes, van a poder ver la grabación. Le vamos a enviar un email con el enlace para que la puedan ver. Así que no se preocupen por eso. La van a ver completita aquellos que no pudieron. Vamos a hacer una ronda de preguntas, tal cual nos dijo Georgia. Escríbanlas en el chat, las vamos a leer. Obviamente no nos va a dar el tiempo para leer toda la cantidad de consultas, pero vamos a leer la mayor cantidad posible, no se preocupen. Rubén, profe, dice, sí. ¿qué tipo de termómetro recomienda para medir los comportamientos de la heladera? Bueno, yo recomiendo un termómetro digital con el sensor o la punta de metal. Es de los mejores que hay, ya que nosotros para hacer refrigeración tenemos que medir temperaturas en cañerías. Y al ser tan finitas las cañerías, con un láser no vamos a tener una buena lectura. Entonces hay unos termómetros que vienen digitales con el sensor de metal, ¿sí? Ese sensor es el que nos va a permitir tocar la cañería, colocarlo con cinta aislante, con un precinto, con un T-Wrap y un Armaflex o un tipo de aislante que podamos tener una mejor lectura de temperatura. Esa va a ser la mejor herramienta para ustedes como técnicos. De hecho, yo les digo siempre cómprense dos y va a ser la primera herramienta que usen para un diagnóstico de fallas. Gracias, profe. Natanael dice, ¿tiempo de vida del compresor? Va a depender de la marca. Por ejemplo, cuando yo comencé refrigeración, los Copeland decían que duraban más de 15 años. En los últimos reportes que vi, que dice que no duran más de 8 o 9 años. Entonces, realmente va a depender de la marca y de la eficiencia del equipo. Por ejemplo, yo he encontrado equipos con compresores Faders que tienen 20 años y el compresor le hicimos prueba de rendimiento y está de 10. Y he encontrado compresores, por ejemplo, por llamar una marca, Embraco, que tienen 3, 4 años y ya el compresor no da para más. Entonces va a depender realmente de la marca y de las condiciones con las que esté trabajando. Fíjense que hoy lo que vimos en la clase, que la entrega de calor es algo muy importante, ¿sí? Cuando esa entrega de calor está comprometida, el compresor trabaja con mayor temperatura, por ende sufre mayor desgaste, y al sufrir mayor desgaste, entonces va a recalentar su embobinado, y con eso le acortamos la vida útil también al compresor. Bien, profe, aclaro porque estoy viendo muchas preguntas de reparaciones puntuales. Es una masterclass informativa. No vamos a entrar mucho en detalle de reparaciones, pues si no la profe va a estar mucho tiempo. Sí, vamos a leer las más que estén relacionadas con la masterclass de hoy. Pero la comprometo, profe, para hacer otras masterclass, ¿eh? Sí, no hay problema. Y Podemos hacer quizá, una de aclaración de dudas. muy bien, y quizá un curso también, veremos. Sí. Dice, esto me pasa a mí, profe. Dice, descongelé la heladera con congelador y ahora escucho como cae agua en su circuito. Como Bueno, si se escucha el agua. bueno, el sonido del agua es normal.
¿sí? El sonido del agua es normal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? El refrigerante entra líquido al evaporador. Entonces a veces no estamos acostumbrados a escucharlo en forma líquida. El sonido es normal si lo escuchas en el evaporador, en la parte de adentro de la heladera, porque él entra en forma líquida, a lo que absorbe calor, se transforma gaseoso. Entonces eso es perfectamente normal. Ahora, si me dice que suena así y no es eficiente la heladera, sí podemos estar ante un problema. Pero el sonido de agua es perfectamente normal en la parte del proceso, cuando empieza a hacer esa escarcha de nuevo. Gracias, profe, le agradezco personalmente, pues siempre me tenía preocupado el ruidito. No, es Ángel, normal. Ángel Río dice, excelente presentación, Georgia, más que claro todo, y si hay duda, hay que hacer un curso para capacitarse y estar al día con la tecnología actual. Sí, es importante. Es lo que nos Acá, debe. acá hay una consulta que puede, a ver cómo se puede resolver. Dice, tengo un problema con una tarjeta electrónica y no se encuentran repuestos. Está en Salvador, en El Salvador. Bueno, depende del modelo de la plaqueta electrónica que tienes, ¿sí? Y si es de una heladera en particular, se pueden buscar reemplazos. Y como nosotros como técnicos, como última instancia, que no encontremos ni la plaqueta ni los repuestos, la heladera, si tiene plaqueta, me imagino que es no frost, podemos hacer una transformación de heladera no frost electrónica a mecánica. Ese sería nuestro último recurso para que el cliente no pierda su heladera y podemos mantener la funcionalidad de la misma. Ah, ahí sí vamos a tener que hacer un curso, profe. Sí, bueno, Es ese normal es que no, el... Ah, perdón, perdón, profe. no, no, Es que ese es de normal, no frost. sí, sí. ¿Es normal que el compresor esté caliente? ¿O sería un dato para preocuparse del futuro de la heladera? Hablando de una heladera que aparentemente está Trabaja funcionando bien. bien. Sí. Bueno, si la carcasa del compresor mide más de 120 grados, sí es para preocuparse, ¿sí? Otra de las razones por las que sube la temperatura del compresor es por lo mismo que hablamos hoy, no disipe bien el calor el condensador. Entonces, primero evaluaríamos si el condensador está limpio. A veces pasa que nunca pasan siquiera la escoba por la parte del condensador y se forma una lanilla que evita que traiga bien el calor. Entonces, algo periódico es limpiar el condensador, separarlo de manera correcta y evaluar el compresor. Pero el compresor si sube más de 120 grados, sí podemos estar en temperaturas problemáticas para lo que es el desgaste del embobinado. Pero hasta 120 vamos bien. Martín pregunta, profe, ¿cómo podríamos diagnosticar sin intervenir el sistema un filtro o capilar tapado? Termómetros. Sabiendo las temperaturas correctas que debemos medir a la entrada, a la salida del evaporador, a la entrada, a la salida del condensador, entrada y salida del compresor, nosotros podemos justamente hacer un diagnóstico con solamente temperatura, sin intervenir el circuito a menos que sea necesario. Bien, Rosana pregunta, ¿cuál es la característica de una heladera no frost? Característica en cuanto a qué. Por ejemplo, si es Y, física, tenemos dos compartimientos, arriba y abajo, la producción de frío está arriba y circula aire hacia abajo. Sería básicamente desde el punto de vista técnico. La característica principal es circulación de aire. El enfriamiento abajo se da por circulación de aire. bien, Juan Carlos le pregunta, Georgia, yo soy nuevo, hice un curso de refrigeración. ¿Qué consejo me puede dar para empezar a trabajar? Leer, estar bien claros, pida la recomendación, como yo les dije, a los clientes cuando los llamen, un cliente lo va a contactar a ustedes y les va a decir, tengo un problema con mi heladera, ok, páseme fotos, qué problemas tiene, y leer, informarte antes de ir a atender la falla de la heladera, siempre antes, no Bien, ni en Eduardo, blanco. muy bien. Eduardo dice, tengo una heladera inverter, no frost, en la que el motor forzador del ventilador evaporador no para. ¿Cuál podría ser la falla si es que es una falla? Bueno, hay modelos que no paran nunca, ¿sí? Por ejemplo, la Beko es un modelo que el ventilador de adentro no para nunca, es parte de su funcionamiento. Entonces, primero hay que ver si es el caso de esa heladera. Samsung, por ejemplo, sí lo para. Entonces, va a depender del modelo de la heladera que tengan y ver si realmente es una falla o es funcionamiento interno del equipo.
Augusto pregunta, ¿cuánto tiempo normalmente debe de estar prendido el compresor antes de entrar a la etapa de deshielo? Es que en las heladeras no frost no hay un tiempo de trabajo del compresor, va a depender de la carga térmica. Por ejemplo, para cualquier modelo de la heladera, en 24 horas del día, el compresor no debería estar encendido por más de 8 horas. ¿Sí? Si el compresor está encendido por más de, de esas 8 horas, hay un problema. O la heladera la sobrecargamos mucho, o la abrimos mucho, o el compresor no está rindiendo mucho. ¿Sí? Pero no hay un tiempo de deshielo. Dependiendo de la heladera no frost que tenga, el deshielo lo hace cada 8 horas, cada 24 e incluso cada 36 horas. Va a depender del modelo de la heladera, no frost que tenga y cómo esté configurada. Bien, profe. Bueno, preguntan, ¿tendrá continuidad este curso? Aclaramos, es una masterclass informativa donde la ingeniera nos comentó sobre los tipos de heladera, las fallas más comunes y demás. Seguramente vamos a tener más masterclass y, ¿por qué no?, un curso, así que estén atentos. Yo en unos minutitos le voy a dejar un posteo en nuestras redes sociales donde le agradecemos a ustedes haberse inscrito y demás, y les pedimos por favor que compartan, nos den un like y demás, así podemos llegar a más técnicos y demás, y bueno, si somos muchos podríamos hacer otras máster y cursos y demás. No creo que sean parientes suyos, Georgia, pero hay mucha gente que dice excelente, muchas gracias, excelente masterclass. Profe, excelente masterclass, dice Albert. Gracias. Excelente la profe. Bueno, un montón. Hacemos un par de preguntas más, si le parece, profe. Vale. Dice, buenas noches, dice Carlos. Las tenazas del texto 557S, ¿son suficientes para medir la temperatura? Son hermosas, yo lo tengo, pero bueno, son hermosas, yo los tengo, pero el tema de las tenazas del texto es que no tienes cómo aislarlas, me pasa igual. Coloco las tenazas y en cañerías, por ejemplo, de un cuarto, de 5/16, incluso de 3 octavos, se pierde mucha temperatura por los lados. Entonces, ya con cañerías de media, 5 octavos, sí, las tenazas del texto son suficientes, pero no las puedo aislar, yo tampoco he podido aislarlas, entonces hay pérdida de precisión en ese caso. Bueno, profe, yo no la quiero comprometer en público, pero ya piden cursos, ¿eh? Así que vamos a tener que sentarnos a conversar, ¿eh? Pues, Eh, y preparar ahí, sí, sí, obvio. hay varios niveles que se pueden hacer para heladeras, el que ya sabe algo, el que ya no sabe, el que no sabe nada, y está arrancando de cero, entonces eso habría que conversarlo. ¿La salida de potencia de una heladera inverter es trifásica? Es un tema muy complejo. Bien. Son 3 fases, pero no son ondas sinusoidales, ¿sí? Son 3 fases con frecuencia y voltaje regulado por una placa electrónica, pero no son sinusoidales. Yo he medido picos de sierra, he medido ondas cuadradas, diferentes ondas, pero nunca sinusoidal. Entonces no lo podremos considerar trifásico porque no son sinusoidales, son, digamos que son 3 señales electrónicas, porque realmente lo que generan son 3 nuevas señales electrónicas con frecuencia y tensión modulada. Bien, preguntas, profe. 1 tonelada, ¿eh? Sí, me doy Eh, cuenta. sí, han quedado con muchas consultas los presentes. Julio César dice, ¿se puede a un frigobar con R12, puede ser? Sí, ¿Cambiar a puede ser. cambiar a R134 sin cambiar aceite? No, no porque el R12 utiliza aceite mineral y el 134 utiliza aceite sintético. Entonces vas a tener una degradación del gas refrigerante 134 cuando lo coloques. Lo mejor es como el circuito es pequeño, hacer un retrofil y hacerle el cambio de aceite al compresor, si quieres alargar la vida de ese compresor. Ricardo dice, ¿cuál es la temperatura óptima de trabajo de un compresor? Dependiendo, cuando está en lo que es en el descenso en caliente, por ejemplo, tú hiciste las compras hoy y metiste
toda la mercadería en tu heladera, vas a tener temperaturas más altas. Puedes lograr unos 90-95 grados, ¿sí? Y el descenso en caliente es un proceso que dura por lo menos 4 horas la heladera haciéndolo porque toda la mercadería entró caliente. Ya en el proceso de mantener la temperatura, que es lo que hace el resto del mes la heladera cuando no hacemos las compras, entonces las temperaturas no suben de 75-80 grados centígrados, lo que es el trabajo del compresor. Bien, hacemos las dos últimas, profe. Omar pregunta, ¿se consiguen placas electrónicas universales en neveras, como vienen, por ejemplo, para las lavadoras? El tema de las placas universales de las heladeras, particularmente no he tenido buenas experiencias en el uso, porque se pierden muchas características de la heladera no frost. Entonces, muchas veces vamos a tener que hacer algún tipo de circuito o algún tipo de maniobra para poder tener esas funcionalidades de la heladera. Pero hasta ahora las universales que yo he conocido no son aconsejables o no las recomiendo yo. Bien, José Luis dice, ¿es adecuado colocar un regulador de voltaje en un refrigerador? En toda la casa. Debería ser ya una ley que todos tengamos en la casa un buen regulador de voltaje por proteger nuestros aparatos. Entonces sí, siempre lo recomiendo y más si es no frost y electrónica. Eh, es tentador seguir leyendo, hay millones de preguntas. Vamos a hacer una cosa, vamos a comprometerla a la profe para una futura masterclass, quizá a un nivel un poquito más avanzado, para que ya pueda responder todas estas preguntas que son ya temas más técnicas. Les comentaba que cómo agradecemos un poquito a la profe y a Yo Reparo por la masterclass y demás, dándonos un like o compartiendo las publicaciones que yo les dejo aquí en el chat. Serán bienvenidos, así muchos más técnicos o gente que quiere incursionar en el rubro de la refrigeración nos conoce y bueno, nos pueden acompañar en estas masterclass. Como les decía, va a estar la grabación, quédense tranquilos, la van a poder volver a ver, mañana vamos a enviar un enlace. Lo vamos a pasar por email y lo vamos a pasar en el grupo de WhatsApp que se inscribieron para recibir el enlace del curso. Profe, estoy segurísimo que no son todos parientes, quiere decir que la masterclass les ha encantado a todos los presentes. Felicitaciones y agradecimientos Bueno, por muchas gracias a montones. todos por participar. Muchas gracias. Felicitaciones y gracias desde Córdoba, desde México, bueno, desde todos lados te nombramos hoy cuando abrimos, de todos los países. Le agradecen, profe. Muy buena oportunidad, Bueno, muy bien, para otra oportunidad, otro tema más específico, qué buen panorama, excelente masterclass, la ingeniera explica muy bien. Bueno, ahí me agradecieron a mí también, no hago más que ayudar nada más, no influyo mucho en lo que es el dictado, la que sabe aquí es la profe. Así que, profe, le agradezco muchísimo, esperamos los comentarios y los likes en las redes. Así que, bueno, gracias a todos por participar, por regalarnos su tiempo para venir a aprender algo nuevo, quizá para algunos, o para venir a repasar para otros. Y obviamente, Georgia, agradecidísimo. Y nuevamente te comprometo para una próxima masterclass. sí, no hay problema. Bueno, Bueno, muchísimas gracias entonces a bueno, a todos. ustedes, chicos. Excelente clase. Será hasta la Bueno. próxima entonces. Buenas noches.